Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos de la gestión del riesgo y la relación entre sostenibilidad y reducción de desastres. Para ello tenemos con nosotros a Omar Alberto Chávez Moncayo, ingeniero del Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la CBC. Ingeniero Omar Chávez, buenas noches y bienvenido al informativo. Gracias por la invitación. Bueno, queremos aprovechar su presencia precisamente para preguntarle ¿cuáles fueron los inicios de la CBC y, como lo hemos venido diciendo, por qué están relacionados con la gestión del riesgo? Bueno, para eso entonces tenemos que reconocer que el Valle del Cauca, el valle geográfico del río Cauca y sus partes más cercanas, por miles de años han sido potencialmente inundadas. Se han inundado de hecho. Es así como entonces hace 64 años, ante esa situación, se crea la CBC con el objeto, entre otros, de manejar el problema de las inundaciones a lo largo del río Cauca, manejarlas, mitigarlas, disminuirlas. Así entonces nace, después de varios años de creada la corporación, el proyecto de regulación del río Cauca, un proyecto que busca en dos frentes de trabajo, la represa de la Salvajina para almacenar los caudales de las crecientes del río, no permitiendo el paso de sus aguas en exceso hacia la parte del valle, y las obras complementarias en la planicie, que básicamente son lo que conocemos como los anillos de adecuación de tierras, que son canales interceptores, canales de drenaje, estaciones de bombas y diques. Dentro de esos proyectos podemos citar, por ejemplo, lo que se construyó como el distrito de El RUT, Roldanillo La Unión Toro. Se rescatan 11.000 hectáreas para el aprovechamiento agropecuario, exento en esas condiciones ya de las inundaciones. El caso de Cali, la parte oriental de Cali, se la rescata de las inundaciones y finalmente mediante el mismo tipo de obras, entonces es cuando se permite que la ciudad se extienda hacia el oriente de la misma. Todo este tipo de obras, de intervenciones, finalmente no es otra cosa lo que hoy hablamos de la gestión del riesgo, que en otros términos lo hayamos llamado en el pasado, pero hoy, en alusión a la jerga, al léxico, a la conceptualización que hoy se maneja, eso era gestión o es gestión del riesgo y de alguna manera adaptación al cambio climático. Y usted nos dice que esto fue hace 64 años, cuando ya visionarios empezaron a ver la necesidad de tener una entidad que nos ayudara con el tema, pero hoy en día, 64 años después, ¿sigue siendo función de la CBC trabajar el tema de gestión del riesgo y del cambio climático? Definitivamente las entidades ambientales, caso CBC, tienen funciones en gestión del riesgo, así como hay funciones para los entes territoriales y otro tipo de instituciones. La CBC tiene funciones en gestión del riesgo en términos de participar, colaborar con las administraciones municipales, pero algo que es bien interesante es nuestra función en el tema de los del manejo de los recursos naturales, porque de ahí se desprenden, si se quiere, los riesgos y los desastres del manejo que se haga de estos recursos. Precisamente para explicarle a nuestros televidentes cómo podría entenderse o cómo podría mejor reducirse los desastres, sabiendo que de alguna manera se van a presentar, pero ¿cómo los reduzco? Bueno, hay que recurrir ahí a la parte conceptual, es decir, un desastre ya es el hecho mismo de lo que se consideraba riesgo. Riesgo era intuir lo que podía pasar en términos de daño, intuir, entender que eso podía pasar. El desastre ya es la materialización, pero el riesgo se genera a partir de dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento potencialmente dañino, y la vulnerabilidad es la fragilidad de los elementos expuestos dentro de esa área en donde se manifiesta ese evento. En la medida, en consecuencia, de que intervengamos la amenaza o intervengamos la vulnerabilidad de los elementos expuestos, estaríamos disminuyendo el riesgo, porque el riesgo es directamente proporcional
a la amenaza y a la vulnerabilidad. Si logramos minimizar, reducir cualquiera de estos efectos, estamos reduciendo el riesgo y por consiguiente estamos disminuyendo la magnitud del desastre. En esa medida, ingeniero Chávez, yo sí quiero hacerle una pregunta y es, ¿existe alguna relación entre sostenibilidad y reducción de desastres? Claro, yo me remonto a la ley 1523 del 2012 que habla del principio de la sostenibilidad ambiental. Y de alguna manera ese principio precisa de que los riesgos y los desastres podrían estar siendo confabulados por un inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales, por una sobreexplotación. E igual los riesgos y los desastres son consecuencia de la ocupación indebida de los sitios en donde esos eventos naturales ocurren. En consecuencia, de alguna manera, el desarrollo sostenible le apunta a que nosotros, de alguna manera, lo necesitamos para el desarrollo del ser humano, necesitamos de los recursos naturales, pero tenemos que hacer un aprovechamiento sostenible o sustentable a efecto de que en vez de ir deteriorando las condiciones naturales del planeta, ni siquiera se sostengan, sino que al contrario, tratemos de restaurar más a efecto de que esa naturaleza, las coberturas forestales, cumplan con la función de regulación de la lluvia, de las aguas de escorrentía y por consiguiente disminución de las grandes crecientes que son las que nos afectan. Entonces ahí tenemos que entender que hay que ser de alguna manera conciliable entre lo que pretendemos hacer, buscando que sean los sitios adecuados y conservando los recursos naturales para que ellos mismos después no se nos vayan a convertir de alguna manera en nuestros propios verdugos. Precisamente mañana, miércoles a las 9 de la mañana, se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, esto en todo el país. En Cali se simulará un sismo de 7.5 grados y el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, invita a instituciones, empresas y comunidades para que se suman a este ejercicio. Lo importante es que cada uno haga un acto de contrición y se comprometa a evacuar, valorarse y hacer una crítica sana en ver qué hizo mal, si es diabético, si es hipertenso, si tiene bebés, de manera que es una práctica económica, barata, en donde si sabemos que Colombia está en una zona de mediano y alto riesgo, pues no tenemos la capacidad tecnológica en el mundo para predecir y saber que va a haber un sismo de tal magnitud, tal profundidad. Vamos a hacer unos ejercicios puntuales en la zona de mayor aceleración, que es el cono aluvial de Cañaveralejo. Ahí vamos a practicar unas fugas de oxígeno, vamos a hacer unos trabajos importantes con el HV. Ingeniero Chávez, pero entonces, según lo que usted nos contaba antes de la nota, ¿qué pasa cuando es el hombre el que donde hace su casa, sus barrios, sus lugares de habitación en sitios que están peligrosos? Bueno, cuando ya la ocupación se ha dado de aquellos sitios cercanos a los cauces de los ríos o en las laderas de alguna manera inestable, de acuerdo con los procesos de la gestión del riesgo, tenemos que abordar el primer proceso, que es el conocimiento de la amenaza y el riesgo. Entonces, si uno en esos sitios que ya están ocupados hace las evaluaciones técnicas debidamente soportadas, entonces vamos a tener los elementos que permitan tomar decisiones, o en términos de mitigación y de reducción, o en términos de lo que es más drástico, que es la posible reubicación de esas familias. Ahí veíamos al principio del informativo precisamente unos cultivos de trucha en las franjas forestales protectoras de los ríos. Obviamente cuando viene la creciente, pues lo primero que se llevan son estos obstáculos que son en ese momento. Recordemos, ingeniero Chávez, para ir finalizando, cuáles son esos hitos de gestión del riesgo que ha desarrollado de alguna manera la CBC a lo largo de la historia. Bueno, a la CBC se le reconoce algo que es importante en este tema de la gestión del riesgo, es lo que ha logrado consolidar en términos de instrumentación de todos los del comportamiento climático, de las estaciones de hidroclimatología,
que nos permiten tener las características de las lluvias y caudales, que son la herramienta con las cuales se trabaja la gestión del riesgo, que permiten tomar decisiones oportunas, calcular caudales para diseño de obras. Entonces, ese ha sido una de las fortalezas o de los hitos de la CBC. Otra que le reconocen a la CBC es la estabilidad del recurso humano, su personal profesional, que por tiempo ha logrado hacer carrera. Y al hacer carrera han logrado tener claro la conceptualización de la gestión del riesgo, que se la puede desplegar en la práctica para bien de las comunidades y de los entes territoriales. Yo diría que esos son los dos principales, sin desconocer nuestra condición de recursos económicos, que de alguna manera somos una entidad que nos ha permitido colaborar con las administraciones municipales en la atención de estas situaciones de riesgo. Pues muchísimas gracias, ingeniero Omar, por su gusto. participación. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos mañana a las 6:30 en la teleconferencia CBC 64 años de compromiso con la vida. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes aquí en Telepacífico. Buenas noches. Informativo CBC, otro compromiso con la región.